El Señor les bendiga. Este día vamos a estudiar la palabra, vamos a aprender si el Señor nos permite. Así es que vamos a comenzar este estudio dándoles un anuncio y al final igual se los voy a recordar por cualquier cosa. El día domingo, si el Señor permite, vamos a llevar a nuestros niños de escuela bíblica a un paseo al jardín botánico que está en el Plan de la Laguna en Antiguo Cuscatlán. Entonces, papitos, ¿qué deben hacer ustedes? Pues llevar a los niños a la iglesia como siempre. Nos vamos a ir a las 10 justito. Cuando empieza el servicio, nosotros nos vamos con los niños, van todos los maestros, van todas las ayudas y va su servidora también. Entonces les pedimos por favor que puedan mandar a sus niños y llevarlos tempranito a la iglesia. De la iglesia estamos quizás como a unos 10 minutos máximo del jardín botánico. Y pues ahí van a recibir palabra los chicos, vamos a hacer algunas dinámicas y esperamos en el Señor pues pasarla bien. ¿Qué deben llevar? Bueno, los niños deben ir vestidos con una camisa blanca y un jeans que no sea roto, ¿verdad? No queremos a ninguno de nuestros niños con los jeans rotos. Y o pueden llevar también un pants de color oscuro y tenis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hay juegos, vamos a hacer dinámicas como les dije. Entonces queremos que vayan cómodos. No necesitan ponerles nada a menos que sus hijos sean alérgicos a algo. Pues ustedes le ponen su medicina y le dicen a un maestro, mire, aquí lleva mi niño o mi niña la medicina por cualquier cosa, le pique una hormiguita o algo. Y lo que sí les vamos a pedir es que antes de salir de su casa o de la iglesia les pongan repelente, por favor. Entonces, si el Señor lo permite, lo vamos a hacer así. Ahora vamos a orar y al final del estudio pues yo les vuelvo a repetir la información. Oremos para comenzar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, porque tu palabra es infinita, Señor. Gracias por esas profundidades y por esas alturas de tu palabra. Señor, gracias porque hoy podemos, Señor Jesús, permitir que las aguas, Señor Jesús, del río no solamente lleguen, Señor Jesús, a nuestros tobillos, ni a nuestras rodillas, ni a nuestros lomos, Señor, sino que sumergirnos completamente en ellas, Señor, en las aguas de tu palabra, Señor. Señor, gracias porque nos permites estos medios, Señor, que estando, Señor, en casita podamos aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Señor, una palabra tuya puede cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ver las circunstancias, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a exaltar tu nombre, Señor, a levantar tu nombre en alto, Señor. Señor, recuérdanos quiénes somos nosotros y quién eres tú. Señor, y si en algún momento, Señor, hemos llegado a un punto en pensar que somos capaces, Señor, de hacer las cosas en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde sea, Señor. Muéstranos la cruz, Señor, y humíllanos, Señor Jesús. Recuérdanos que tú has pagado, Señor, ese precio tan alto por cada uno de nosotros. Señor, gracias por lo que tú vas a hacer hoy con nosotros. Que tu palabra, Señor Jesús, sea una lámpara para nosotros hoy, Señor, que nos ilumine. Señor, que ilumine lo más profundo de nuestro corazón. Ahí donde todavía hay tinieblas, Señor, donde todavía hay sombra de muerte, Señor. Sé tú, Señor, sacando todas esas cosas de nuestro corazón. Señor, que las podamos ver. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver esas cosas y correr a la cruz a entregártelas, a arrepentirnos y clamar tu sangre, Señor. Gracias por lo que vas a hacer hoy con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos al Salmo 150. Amén. Siempre les digo que creo que ya la Biblia se nos abre solita ahí en el Salmo 150. Vamos a seguir estudiando y el jueves pasado pues hicimos el estudio
y nos pasó algo, no sé si el pastor se los comentó, que cuando revisamos la enseñanza no tenía audio. Entonces estaba todo lo que había dibujado y todo lo que había escrito, pero no tenía audio. Así es que hoy para mí es un repaso, pero definitivamente créanme que el Señor me habló. Yo le decía a mi esposo, la prédica era para mí y era para ti, porque él estaba escuchando. Entonces esa prédica fue privada, hermanos, para nosotros dos, pero hoy se las vamos a compartir. Amén. Entonces vamos al Salmo 150 y lo vamos a leer todo. Amén. Salmo 150, versículo 1. Aleluya, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Amén. Y pues el pastor les enseñó acerca de las cuerdas, les enseñó acerca de las flautas y aprendimos mucho de cómo estas cuerdas pues son esos hilos de pensamiento que tenemos muchas veces, hermanos, de ese lado corrupto. Pensamos y pensamos en cosas que no son y que no son agradables al Señor, porque la palabra dice que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre. Entonces necesitamos aprender a tocar esos instrumentos de cuerdas y esas flautas. Hoy nos toca estudiar el versículo número 5, ¿sí? Entonces estamos en el Salmo 150, versículo número 5. Amén. Les voy a hacer aquí la escalera de la verdadera alabanza espiritual que nos muestra este Salmo 150. Amén. Vamos a empezar por aquí. Quiero ver que no me falte ningún escalón. Creo que hice los 10. Y les voy a poner los instrumentos que ya hemos estudiado. El primero fue la bocina. El segundo fue el salterio. El tercero fue el arpa. ¿Se acuerdan que estuvimos estacionados en el arpa por mucho tiempo? El cuarto, en las Biblias antiguas aparece como adufe, pero en nuestra Biblia aparece como pandero, ¿sí? Les voy a poner aquí una flechita para que ustedes le puedan poner ahí pandero. Y pues tuvimos la oportunidad de aprenderlo en la iglesia, ¿sí? Luego la danza. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de cómo el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo? El sexto, las cuerdas. El séptimo, nosotros en nuestra Biblia lo tenemos como flauta, pero en las Biblias de versiones más antiguas aparece como el órgano. Aquí igual les voy a hacer una flechita para que ustedes le puedan poner ahí flauta, ¿sí? Y ahora nos toca el número 8, que son los címbalos resonantes. Y los címbalos de júbilo. Amén. Ahora ya se dieron cuenta que estamos bien cerca de terminar de estudiar este salmo. Pero, hermanos, lo hemos estudiado de un lado de la balanza. O sea, si lo volvemos a estudiar, les aseguro que aprendemos muchas más cosas, ¿sí? Pero hasta ahorita el Señor nos ha permitido estudiar en su palabra
acerca de estos 7 instrumentos que Él ha puesto en nuestro corazón. Y se recuerdan que hablábamos que lamentablemente a causa del pecado se corrompieron, y es nuestro trabajo en el Señor que estos instrumentos toquen unas canciones o unas alabanzas o música, como ustedes lo quieran llamar, que sea agradable al Señor. Entonces hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar los címbalos resonantes y los címbalos de júbilo. No creo que pueda darles toda la lección hoy acerca de los címbalos, pero vamos a avanzar hasta donde el Señor nos permita. Amén. Entonces espero que ya hayan podido copiar esto. Lo voy a borrar para poder pasar a lo siguiente. Ahora les dije que estábamos en el Salmo 150, versículo número 5. ¿Sí? Y hablando de los címbalos. Esta palabra címbalo significa sombra, significa ala, amparo, y da la idea también de revolotear. Aquí les voy a poner, da la idea de revolotear. Uy, me comí una A. También significa sombrear y oscurecer. Amén. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra címbalo en hebreo? Esta palabra címbalo en hebreo es esta palabra que vemos aquí. Sel salal. Permítanme que ahí no lleva la tilde. Sel salal. Esta es la palabra címbalo en hebreo. Amén. Espero que puedan ir copiando. Se los voy haciendo así porque en lo que yo escribo, ustedes también pueden escribir. Entonces, cuando vemos este significado de la palabra címbalo, nos ayuda en nuestra mente a reconocer, o por lo menos pensar, de qué se trata el tener este sonido o esta alabanza con címbalos resonantes y con címbalos de júbilo. Lo que hace estos címbalos en nuestra vida es ayudarnos a crear una sombra o una penumbra de sonido alrededor, o sea, sobre nosotros, obviamente alrededor de nosotros. Entonces, el Salmo 150 nos habla de 2 tipos de címbalos, ¿sí? Entonces vamos a hacer una balanza por aquí. Y dice, el Salmo 150 nos da 2 tipos de címbalos o 2 tipos de alabanza con címbalos. Están los címbalos resonantes. Cualquiera podría decir, bueno, címbalos son címbalos, tienen que sonar igual. Pero más adelante vamos a ver que su sonido no es igual. Y címbalos de júbilo. Entonces, cuando alabamos al Señor, hacemos ruido. Nuestra iglesia en sí es una iglesia ruidosa, si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque cuando hacemos este ruido, se crea alrededor de nosotros esta sombra o esta cobertura. Entonces, esta cobertura, ¿para qué es o por qué está alrededor de nosotros? Bueno, esta cobertura está alrededor de nosotros porque es un testimonio de la palabra que Dios va a darnos ese día. ¿Sí? Por esa razón los servicios de nuestra iglesia, yo creo que de la mayoría de iglesias, comienza con alabanza, porque preparamos en el espíritu la tierra de nuestro corazón para recibir la palabra. Pero también esa alabanza se vuelve una cobertura para que el enemigo no robe la semilla. Amén. Por eso es que nosotros alabamos al Señor siendo ruidosos. Y muchas cosas pasan en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nosotros alabamos al Señor de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si yo no alabo al Señor ruidosamente? Número 1, necesito preguntarme por qué no lo alabo así.
¿qué es lo que me detiene? ¿Sí? ¿Qué hay en mi mente que me detenga a alabar al Señor ruidosamente si Él merece toda nuestra alabanza? Hemos sido creados para alabanza de su nombre, para gloria de su nombre. Entonces, necesitamos aprender, número uno, a pensar, ¿por qué yo no alabo al Señor ruidosamente? Y puedo estar en dos posiciones aquí. Si antes lo hacía, hoy porque ya no lo hago. Y si nunca lo he hecho, ¿por qué nunca lo he hecho? Entonces, lo más probable, hermanos, es que dentro de nuestra mente o dentro de nuestro corazón haya un poco de orgullo que no nos deja que nosotros alabemos al Señor ruidosamente. Y yo sé que al inicio de la iglesia, cuando vamos llegando por primera vez a la iglesia, uno mira la alabanza y es algo que lo sorprende a uno, ¿sí? Porque nuestra iglesia es ruidosa. Entonces, muchas veces nos quedamos como paralizados viendo la alabanza y qué pasa, más si el Señor nos regala momentos de batalla espiritual, de intercesión, pues es mucho más ruidosa, ¿sí? Entonces, pero yo necesito preguntarme, ¿por qué yo ya no estoy haciendo ese ruido que hacía antes? O preguntarme por qué yo no puedo hacer ese ruido. Muchas veces nos pasa porque tenemos muchos prejuicios, muchas veces porque hay orgullo, otras veces porque nos da pena, y la pena es orgullo al final de tantas, ¿verdad? La pena es orgullo, siento vergüenza. Entonces pensemos en todas esas cosas, número uno, y entreguémoselas al Señor. ¿Sí? Entonces, si yo no hago ruido durante la alabanza, ya les he dicho que yo no soy muy buena dibujando, pero aquí supongamos que estoy yo. Me voy a dibujar yo porque si me sale mal y digo que es alguien más, pues van a decir, ay, cómo me dibujó de feo. Pero no, esta soy yo. Y se pueden imaginar que yo aquí estoy cantándole al Señor, que estoy dando una alabanza ruidosa al Señor. Amén. Voy a hacer estos signos. No me juzguen. Y yo estoy alabando al Señor de una forma ruidosa. ¿Sí? Voy a hacerme aquí la boca abierta, que estoy cantando, haciendo ruido. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo sonar estos címbalos? ¿Sí? Son címbalos resonantes, son címbalos de júbilo. Ahora, a lo mejor usted se está preguntando, ¿pero qué es un címbalo? Si usted ya lo buscó, ya encontró que es un címbalo. Si no, yo ahorita aquí le pongo, mire, un címbalo es un platillo. Son como los platillos que usa la batería, ¿sí? O también son como los platillos que usan en las bandas de paz. Yo creo que ya todos los han visto, que son dos y es como que aplauden y suenan, ¿sí? Pero es un platillo como el de la batería. Entonces yo estoy haciendo sonar mis címbalos resonantes y mis címbalos de júbilo durante la alabanza. ¿Qué hace eso? Bueno, eso es lo que hace, como ya vimos su significado, es que crea alrededor mío una sombra. Crea alrededor mío una penumbra, ¿sí? Crea a mi alrededor como un muro o un vallado que no permite que ciertas cosas entren. Ahora, si yo no alabo al Señor ruidosamente, ¿qué es lo que pasa? Ya les expliqué que necesitamos alabar al Señor de esta forma porque la tierra de mi corazón se prepara para recibir la semilla de verdad, ¿sí? La palabra. Cuando yo alabo al Señor, ¿se acuerdan que aprendimos con la danza? Que la palabra danza significaba o venía del hebreo que daba a entender que era como perforar un agujero con un taladro. Entonces yo necesito tener la tierra de mi corazón preparada, necesito danzar para poder hacer esos pequeños agujeros en la tierra, como cuando siembran en lo natural. La gente primero escarba, los agricultores escarban la tierra, por así decirlo, levantan la primera capa de tierra para que todas las cosas que pudieron haber estado sembradas ahí, o si hay animalitos o algo, puedan salir. Y entonces la semilla va hacia la segunda o la tercera capa de tierra, donde ella va a poder
crecer sanamente y van a tener raíces fuertes. Entonces, si yo danzo en la alabanza, estoy haciendo estos pequeños agujeros espiritualmente hablando en mi corazón para recibir la semilla. Pero si yo hago sonar estos címbalos resonantes o estos címbalos de júbilo, entonces lo que estoy haciendo es haciendo un vallado alrededor de mí, estoy haciendo una sombra alrededor de mí que no va a permitir que el enemigo me robe la semilla de verdad. ¿Por qué? Si yo no canto, si yo no alabo al Señor ruidosamente, lo que sucede es que por nuestra mente están pasando muchas cosas durante la prédica, porque no hay una cobertura, ¿sí? ¿Qué tiene que estar cubierto? Mis oídos, tienen que estar cubiertos mis ojos, tienen que estar cubiertos mi mente, mi corazón para poder recibir la palabra. Entonces, muchas veces lo que sucede es que yo no obtengo la semilla de verdad porque yo no alabé al Señor, porque yo no hice sonar estos címbalos resonantes y estos címbalos de júbilo, ¿sí? Ahora, ¿por qué usted puede decir y que no pueden cantar suavecito? Pues si el Señor no es sordo. Sí, ya se los hemos dicho muchas veces. Dios no es sordo. Nosotros somos mudos y usamos muchas veces nuestra gran voz y nuestra garganta para decir cosas que no debemos, pero para alabar al Señor nos cuesta, hermanos. Entonces, la razón por la que debemos ser ruidosos durante la alabanza es porque nosotros hemos dado el dominio de nuestros oídos a Leviatán, ¿sí? Así como lo oí. Nosotros le dimos el dominio de nuestros oídos a Leviatán. Ahora comprobemos cómo es eso que nosotros le entregamos a Leviatán el dominio de nuestros oídos. Voy a borrarles esto y vámonos por favor a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Amén. Del versículo 1 al versículo 5. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. En el primer versículo lo podemos ver. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ya les dije, no soy buena, no sé si me va a salir aquí una oreja o qué me va a salir, pero ustedes supongan que es una oreja, ¿sí? Ustedes supongan que es una oreja. No, hermanos, esto no me va a salir como yo creo. ¿Saben qué? Para no hacer cosas que no parecen una oreja, solo voy a poner aquí una oreja mejor. ¿Sí? La palabra oreja. Ustedes me entienden. Ahora miren. Dice que la serpiente dijo, ¿verdad? O sea, fue directo. ¿A dónde? Al oído de la mujer. ¿Se dan cuenta? Dijo, aquí les voy a poner la serpiente, para que no vayan a pensar otra cosa. La serpiente dijo a la mujer, o sea, ella le cedió el poder a la serpiente sobre su oído, le entregó el dominio. Entonces, desde el huerto del Edén, Adán, mujer y hombre dieron el dominio de sus oídos a la serpiente. Ahora, esta serpiente obviamente tenía una influencia.
¿Cuál era la influencia? Leviatán. O sea, estaba bien instruida por Leviatán, ¿sí? Entonces, la mujer inconscientemente le dio su oído a Leviatán, ¿sí? Porque Leviatán pues usó a la serpiente para ganarse, por así decir, los oídos de la mujer. Entonces la mujer le dio sus oídos a la serpiente, a Leviatán, y cuando ella ya tenía el pecado, o cuando ya tenía la semilla del pecado, hizo que el hombre la escuchara, ¿sí? Aquí les voy a poner el oído de la mujer. Ella pecó, tenía la semilla ya corrupta. ¿Y qué hizo? Se la dio al hombre. Ella habló al hombre, ¿sí? Miren qué terrible es esto. Por eso nosotros debemos cuidar nuestros oídos, hermanos, de lo que estamos escuchando, de lo que otros vienen a decirnos, ¿sí? Entonces, la mujer llegó a los oídos del hombre a decirle sobre el fruto del árbol que no debían comer, e inconscientemente los dos dieron sus oídos a la serpiente, ¿sí? Y ambos pues pecaron contra Dios. Y hermanos, lastimosamente esto sigue siendo igual. Nosotros le damos el dominio de nuestros oídos al enemigo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la forma en la que nosotros quitamos a Leviatán, a la serpiente, este dominio? O le quitamos, por así decirle, las escrituras de nuestros oídos. Es haciendo un sonido sombra, ¿sí? Entonces, vuelvo a dibujarme yo aquí. Entonces, yo estoy alabando al Señor. Ojo que esto no es solo en la iglesia yo voy a hacer sonar los címbalos. Miren, en la iglesia tenemos una ventaja, y es que como es más grande el lugar y pues todos saben que es la iglesia, pues podemos gritar más alto. A veces en la casa no podemos hacer las mismas, o por lo menos tener las mismas experiencias en ese sentido, ¿verdad? Porque van a llegar los vecinos a tocar qué está pasando. Pero en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hago yo para que mis oídos no estén bajo el dominio de la serpiente o de Leviatán? Yo necesito hacer este sonido sombra que producen los címbalos resonantes y los címbalos de júbilo. Aquí, aunque Leviatán y la serpiente quieran venir a mis oídos a decir mentira, a decir cosas en contra de Dios, a blasfemar en contra del nombre del Señor, no van a poder, porque mis oídos, mi cuerpo, mi corazón, mi mente están rodeados por este sonido sombra que generan los címbalos resonantes. ¿Y qué estoy cuidando yo en medio de todo esto? Que la semilla de verdad llegue a mi corazón, a la tierra de mi corazón, ¿sí? Si nosotros no alabamos ruidosamente, entonces el enemigo viene a nuestros oídos y comenzamos a pensar de una manera corrupta. Por ejemplo, estamos escuchando la palabra y empezamos a colocar en balanzas la palabra que se nos está predicando. Y decimos, no, esto no es así. O no, es que lo está diciendo, pero no predica con el ejemplo. O está hablando esto y no debería de estar hablando de esto porque no tiene moral. O no debería de estar hablando de esto porque yo tengo mayor conocimiento. Entonces empezamos a pensar corruptamente, a poner en la balanza la palabra, o a veces a decir, si hubiera venido la hermana fulanita, porque para ella era la palabra. Esas son formas corruptas de nuestro pensamiento. También tenemos corrupta nuestra voluntad. Y no solamente eso, sino que también viene esto que es un conocimiento corrupto de quién es Dios, ¿sí? Es que Dios es bueno, ¿sí? Él dice que Él me amó primero y por eso yo ahora lo amo, aunque yo siga pecando en las mismas cosas que pecaba cuando conocí al Señor. Eso es un conocimiento corrupto. ¿Por qué? Porque es cierto que Él me ama, porque es cierto que Él me perdona, pero no le agrada al Señor que yo siga pecando en las mismas cosas. Entonces, cada vez
que vienen este tipo de pensamientos a mi mente, yo necesito entender que mis oídos están bajo el dominio de la serpiente, bajo el dominio del Leviatán, que estoy pensando en estas cosas porque mi corazón no estaba preparado para recibir la semilla de verdad. Y muchas veces, hermanos, danzamos y cantamos fuerte, ruidosamente, y nuestro corazón aún no está preparado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que debemos ser mansos y humildes para recibir la semilla de verdad. Entonces necesitamos aprender a sonar estos címbalos resonantes y estos címbalos de júbilo de la manera correcta, ¿sí? A veces nos sentimos hasta estancados, hermanos, y pensamos que lo que estamos escuchando ya lo sabemos. Por ejemplo, ya sabemos acerca del enojo, ya sabemos acerca del orgullo de inferioridad, del orgullo de superioridad, ya sabemos de los gigantes, ya sabemos de las naciones, ya sabemos del tabernáculo, y otra vez los hermanos están repitiendo lo mismo. Entonces, hermanos, a veces dejamos de obtener estas semillas de verdad enormes en nuestro corazón porque no hay una sombra, no hay una cobertura que nos ayude a escuchar y a tener el entendimiento de la palabra que se nos está dando. Entonces, cada vez que usted sienta que no entiende nada o que está pensando en si dejó los frijoles en el fuego, como decimos aquí, o está pensando en que la hermana fulanita no está, en que el hermano sutanito se levantó, en todas las cosas, usted necesita aprender a sonar sus címbalos, ¿sí? Los címbalos resonantes y los címbalos de júbilo nos ayudan a gritar tan fuerte hasta que nuestra voluntad esté en el lugar correcto, ¿sí? Y ¿cuál es el lugar correcto? El lugar correcto es bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a borrar esto y voy a volverme a dibujar yo aquí. ¿Qué significa eso? Hermanos, no vayan a decir, ahí la hermana tiene el yo muy ahí en su corazón y por eso ella se dibuja. No, es que ya les dije que no soy buena dibujando y luego si me queda algo feíto, como ahorita, me van a decir que feíto hice el dibujo. Entonces, por eso les digo que soy yo, ¿sí? Entonces, les dije, los címbalos resonantes, los címbalos de júbilo, nos ayudan a levantar nuestra voz tan fuerte, a cantar tan fuerte, a bendecir el nombre del Señor tan fuerte, que no haya nada alrededor de nosotros que pueda venir e interferir con la palabra que vamos a recibir, con la voz del Señor hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y que automáticamente esos címbalos resonantes y esos címbalos de júbilo, hermanos, nos ubican en el lugar donde debemos estar. Y ese lugar es a los pies de la cruz. Amén. Ese es el lugar donde yo debo estar, a los pies de Jesús. Cada vez que yo hago sonar esos címbalos de júbilo, esos címbalos resonantes, automáticamente en el espíritu yo estoy bajo los pies de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando alabamos con címbalos resonantes, necesitamos llegar a un nivel de alabanza, de adoración, que podamos escuchar la voz del Señor en nuestro corazón. Hermanos, el mundo allá afuera hace demasiado ruido y escuchamos de todo y nos afligimos por todo. O a veces tenemos quizás muy poco crecimiento espiritual y se nos pega el mundo. Se nos pega lo que oímos, se nos pega la música del mundo. De repente están diciendo palabras que dicen sus compañeros de trabajo. O hermanos, yo espero que no, ¿verdad? Pero si están viendo novelas, se les pegan las palabras de las novelas. Eso es lo que están oyendo. No vean novelas, hermanos, no les edifican en nada. Mejor pónganse a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces se les salen palabras de los actores y las actrices de las novelas. Entonces, el mundo hace mucho ruido alrededor de nosotros y nosotros le prestamos nuestros oídos, ¿sí? Entonces,
Pero cuando realmente nosotros queremos agradar al Señor, entonces vamos a ser nosotros mucho más ruidosos que lo que el mundo es. Vamos a hacer sonar nuestros címbalos resonantes y nuestros címbalos de júbilo para levantar el nombre de Jesús y para escuchar su voluntad. Ahora usted me puede preguntar, ¿y cuánto tiempo debo hacer sonar esos címbalos? Hasta que usted pueda sentir que el Señor ha hablado a su corazón, que ha oído la voz del Señor en su mente, en su corazón, diciéndole: yo necesito limpiar tu corazón, necesito limpiarlo de la envidia, del orgullo, de la muerte, de las tinieblas, necesito limpiarlo del odio, del resentimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos dice. Cuando sonamos estos címbalos, el Señor viene a nuestra vida, nos habla y nos dice: necesito que me des esto. Yo necesito que entregues ese enojo que tienes por 20 años de estar en tu corazón, esa envidia, esa codicia, sí, la avaricia, todas estas cosas. ¿Qué nos da a cambio el Señor de estas cosas? Bueno, tener su paz, su amor, su reposo, sí, a los pies de Cristo. Aquí encontramos reposo. Amén. Encontramos paz, encontramos amor. Entonces yo hago sonar mis címbalos y el Señor automáticamente me ubica bajo sus pies, me coloca bajo sus pies, donde yo puedo encontrar reposo, paz y amor. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy escuchando nada más, hermanos, que la voz de Dios. Yo ya no estoy escuchando nada más que la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Entonces, necesito aprender a ser ruidoso. Necesito aprender a dar una alabanza, hermanos, donde yo pueda gritar, donde yo pueda expresarle al Señor cuánto lo amo, cuánto lo necesito, cuán bueno ha sido conmigo. ¿Para qué? Para que en medio de cualquier circunstancia, hermanos, es que lo primero que el enemigo hace es atacar muchas veces nuestros oídos. Te vas a morir. No te van a pagar, te van a quitar del trabajo, mira esto, mira lo otro, y tal cosa y tal otro y tal otro. Y nos aturdimos con tantas cosas que nos dice el mundo, que nos dice el diablo y que nos dice nuestra propia mente corrupta, hermanos. Entonces necesitamos aprender a sonar estos címbalos resonantes y estos címbalos de júbilo para colocarnos en el lugar correcto, que es bajo los pies de Cristo, para encontrar ahí su voluntad, para encontrar ahí su reposo, su paz y su amor. Estando ahí bajo los pies de Cristo, usted puede estar pasando la peor circunstancia de su vida, pero ahí va a encontrar reposo, paz y amor. ¿Por qué? Porque va a escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, hagamos sonar nuestros címbalos y cubramos nuestra vida con esta sombra que aleja las voces del mundo, del diablo, de nuestra voluntad corrupta, de nuestra mente corrupta. Amén. Ahora vamos al Salmo 91. Salmo 91. Versículo 1. Yo sé que ya muchos lo recitaron. Salmo 91, 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. La sombra del Omnipotente. ¿Se acuerdan? Ahí en sus notas tienen cómo se escribe la palabra címbalo. Y ahorita les digo cómo se escribe la palabra sombra. La palabra címbalo es una palabra que está constituida por dos sílabas, por así decirlo. ¿Se acuerdan que era Sel, Salal? Es la misma palabra que encontramos aquí, ¿sí? Entonces, esta palabra, o lo que este salmo nos está diciendo, es que yo necesito habitar al abrigo del Altísimo, bajo la protección de Dios, y necesito morar bajo su sombra. ¿Por qué? Para que una persona pueda, por ejemplo, si ustedes lo ven así, yo sé que no les puedo dar como el ejemplo muy claro, pero muchas veces les pasa que están en un lugar donde hay mucho sol y se están con alguien y ustedes se sientan, ustedes hacen a esa persona a un ladito para que su sombra los cubra. Yo sé que todos se lo están imaginando.
¿sí? Entonces, a veces la sombra de alguien nos cubre del sol. Hermanos, en lo espiritual el sol son las pruebas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usamos a alguien en lo natural para que nos cubra del sol, uno, si se ha estado mucho tiempo más con este calor, bajo el sol, uno siente delicioso ponerse debajo de la sombra de alguien, ¿sí? O a veces la gente en las paradas de buses usa las sombras de los postes para cubrirse del sol. Entonces, se pueden imaginar si en lo natural sentimos tan bien ponernos a la sombra de alguien o que la sombra de alguien nos cubra del sol tan fuerte, ¿cómo nos vamos a sentir, hermanos, siendo nuestro Señor, morando bajo la sombra de nuestro Señor? ¿Sí? Entonces, yo necesito aprender a morar bajo la sombra del Señor. ¿Por qué? Porque si las pruebas llegan a mi vida, la sombra del Señor, morar bajo su sombra, me va a hacer a mí el paso de esa prueba mucho más fácil. ¿Por qué? Miren esto. Dice el Señor en este salmo que yo necesito morar bajo su sombra. Si yo estoy haciendo una sombra de sonido a mi alrededor, sonando estos címbalos en mi corazón, la sombra del Señor viene a cubrirme con todo su poder, con toda su autoridad. Entonces estoy prácticamente haciendo una doble cobertura sobre mi vida, ¿sí? Todas las cosas que el enemigo pudo venir a decir, te vas a quedar sin trabajo, tus hijos se van a perder, te vas a morir. ¿Saben qué otra cosa nos dice el enemigo? No servís, sos un fracaso. Todas esas cosas que el enemigo puede venir a decir, todas esas flechas, esos dardos que el enemigo pueda venir a decir, no tienen forma de llegar a nuestra vida. No tienen forma de llegar a nuestro corazón, de llegar a nuestros oídos, de robarse la semilla. ¿Por qué? Porque yo estoy morando bajo la sombra del Señor. Estoy morando bajo la sombra del Omnipotente, de aquel que tiene todo el poder y la autoridad para reprender al enemigo, para reprender estos dardos del enemigo, para callar al enemigo. Yo necesito aprender a sonar estos címbalos resonantes para hacer una cobertura alrededor de mí, porque ese es nuestro trabajo, hermanos. Pero el Señor nos dice, ustedes también hacen una cobertura, pero yo, si ustedes moran bajo mi sombra, yo con mi poder los voy a proteger de todo aquello que el enemigo quiera venir a decir a sus oídos. Amén. Entonces necesitamos aprender nosotros a trabajar estos címbalos, a sonar estos címbalos lo más fuerte que podamos, para colocarnos debajo de la sombra de la cruz, para colocarnos debajo de la sombra del Omnipotente, para tener una doble cobertura del Señor, del poder del Señor, para que el enemigo, hermanos, no llegue a nuestra vida. Amén. Ahora vamos a Isaías 32. Aquí se los voy a poner arribita. Isaías 32, versículo 2. Amén. Ya llegaron por ahí. Isaías 32, 2. Dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en la tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Amén. Si usted está debajo de los pies del Señor, porque ha hecho sonar estos címbalos resonantes, hermanos, no importa el viento,
no importa el huracán, no importa el desierto, no importa lo que quiera venir, usted va a estar protegido. El Señor lo va a esconder bajo su sombra. No importan los problemas que vengan. Hermanos, lo que nosotros debemos hacer es sonar y sonar y sonar esos címbalos, ¿sí? Para que el Señor nos coloque debajo de su sombra, debajo de la cruz. Ahí ninguna palabra de desánimo del enemigo va a llegar a nuestros oídos, porque el Señor nos va a estar cubriendo. Amén. Ahora vamos a Cantares 2. Cantares capítulo 2, versículo 3. Amén. Cantares 2, 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Amén. Cada vez que nosotros hacemos sonar nuestros címbalos, nuestros oídos se preparan para escuchar la voz de nuestro amado. ¿Sí? Nos podemos sentar bajo su sombra, bajo la cobertura. ¿Sí? Él nos permite, por medio de hacer sonar nuestros címbalos y de darle nuestra alabanza, nos permite escuchar su voz, escuchar su palabra. Y su palabra se vuelve como un fruto dulce para nosotros. Hermanos, si la palabra nos sabe amargo muchas veces, es porque nosotros no hemos alabado al Señor como debemos hacerlo. ¿Sí? O es la forma en la que la estamos escuchando. Nuestros oídos aún no han tenido esta experiencia de hacer mucho ruido para el Señor, y por eso no están listos para oír la palabra. Nuestro corazón no está listo para escuchar la palabra. Pero cuando nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente y nosotros hemos trabajado en alabanza, en adoración, haciendo sonar estos címbalos para estar bajo la cruz, bajo los pies de Cristo, bajo la cobertura del Señor, entonces la palabra, aunque nos golpee, hermanos, va a ser dulce para nosotros, ¿sí? Va a ser, como lo dice Cantares 2, su fruto fue dulce a mi paladar. Va a ser dulce a nuestro paladar. Amén. Ahora vamos al Salmo 63. Salmo 63, versículo 7. Ya casi vamos a ir terminando. Salmo 63, 7. Amén. Dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Vemos en este salmo nuevamente cómo el Señor se vuelve un socorro, una ayuda, nuestro refugio cuando nosotros hacemos sonar los címbalos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en alabanza, haciendo esta cobertura, ¿sí? Sobre nosotros, alrededor de nosotros, y por eso podemos escuchar la voz del Señor diciéndonos que todas las cosas están bajo su control, ¿sí? Que Él nos escucha, que Él inclina su oído para escucharnos cuando estamos en necesidad, ¿sí? Entonces necesitamos aprender a que cuando hacemos sonar estos címbalos, yo levanto el nombre del Señor y también puedo decirle, Señor, yo necesito tu ayuda, yo necesito esconderme debajo de tus alas, Señor, y sé que ahí voy a encontrar gozo, paz, amor, Señor. Amén. ¿Lo pueden ver? Ahora vamos a Isaías 49, 1. Isaías 49, 1, vamos a leer del 1 al 3. Amén. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba,
y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ahora, hermanos, hay una cosa que el mundo nos dice muy seguido, que el diablo trae a nuestra mente y a nuestros oídos muy seguido, y es: nadie te quiere, nadie te valora, nadie está pendiente de ti, hemos oído frases hasta: nadie da 5 centavos por ti. Muchas veces como papás decimos frases como: mejor no hubieras nacido, sos una carga para mí. No sé qué tantas cosas le podemos decir hirientes a nuestros hijos, o yo lo doy todo por vos. Hermanos, es un privilegio ser padres, ¿sí? Los hijos que están en casa, ¿sí?, ya sean naturales o sean del corazón, como dice el pastor, son la herencia que el Señor nos ha dado. Y miren lo que dice este versículo 1 del capítulo 49 de Isaías: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Nadie, hermanos, puede venir a nuestra vida a decirnos que no valemos nada, que venimos a este mundo por casualidad, que mejor no hubiéramos nacido. Hermanos, si estamos en este mundo, número 1, demos gracias porque el Señor usó a un hombre y a una mujer para que nosotros estuviéramos en esta tierra y pudiéramos conocerlo. Y tenga muy en cuenta lo que dice este versículo: Jehová lo llamó desde el vientre. Si el enemigo ha estado diciéndole que usted no vale, que mejor no hubiera nacido, a lo mejor de pequeño, o en estos días usted ha escuchado que digan: no, es que fuiste un error, es que mejor no te hubiera tenido, es que fuiste un embarazo no deseado. Hermanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hago vida yo eso? Bueno, hago sonar mis címbalos resonantes diciendo y repitiendo esta palabra: Jehová me llamó desde el vientre. Y cuando el enemigo venga a querer decir todo lo contrario: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y cada vez que usted haga sonar sus címbalos, el Señor lo va a colocar debajo de sus pies. Es el lugar donde nos corresponde estar, debajo de los pies de Cristo, y eso se va a hacer verdad en su vida. La sombra del Omnipotente no va a permitir que usted siga dándole vueltas en su pensamiento a esas palabras. No crea esas mentiras del diablo. Mire lo que dice el versículo 2: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Hermanos, el Señor nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre, desde las entrañas de nuestra madre, ha tenido memoria de nuestro nombre, ha puesto en nuestra boca una espada aguda, la palabra está en nuestra boca, y no solamente eso, Él nos ha cubierto con la sombra de su mano. Estamos en las manos del Señor. Y miren, dice la palabra: me puso como saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Hermanos, Él está esperando el momento justo para que nosotros, como saetas de Dios, como hijos de Dios, seamos un día lanzados a cumplir el propósito de su voluntad. Pero yo necesito hoy hacer sonar esos címbalos resonantes, esos címbalos de júbilo, para conocer la voluntad de Dios, para saber a qué el Señor me ha mandado, el propósito de Dios en mi vida, para que cuando Él con su mano poderosa me lance como una flecha, porque estamos ahorita guardados en Él, hermanos, pero necesitamos salir, evangelizar, que otra gente conozca el nombre de Jesús y lo que el nombre de Jesús puede hacer en sus vidas. Necesitamos hacerlo, pero es el Señor quien nos envía, es el Señor quien nos guarda, es el Señor que nos dice qué debemos hacer. ¿Cómo escucho yo la voz del Señor, o
o me pregunto muchas veces qué es lo que tengo que hacer, vaya y toque sus címbalos resonantes, sus címbalos de júbilo. Dígale: Señor, yo necesito escucharte a ti, no quiero escuchar nada de lo que dicen allá afuera, nada de lo que mi mente corrupta dice, y le aseguro que el Señor más temprano que tarde lo va a usar para llevar a alguien a los pies, a sus pies, a los pies del Señor. Amén. El Señor nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre, nos ha cubierto con la sombra de su mano. Cuánto cuidado tiene el Señor de nosotros. No nos salgamos de su cubierta escuchando cosas que no le agradan. Dejemos ya de ensuciar nuestros oídos. Entreguemos el dominio de nuestros oídos al Señor. Dejemos de oír música del mundo. Dejamos de oír películas de terror, películas de matar, de lo que usted sabe que no le agrada al Señor. Deje de ver novelas donde pronuncian palabras que no le agradan al Señor. Necesitamos aprender a cuidar nuestros oídos y a entregar el dominio de ellos al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Pues empecemos a levantar el nombre santo del Señor, a hacer sonar estos címbalos resonantes, estos címbalos de júbilo, y que nuestros oídos se acostumbren a oír la voz de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que realmente podamos ser siervos suyos, siervos abad, siervos por amor. En pocas palabras, hermanos, cuando hacemos sonar estos címbalos, la sombra del Omnipotente está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya no escuchamos nada más que la voz de Dios. Ya no escuchamos nada más que la voluntad de Dios. Amén. Él es nuestra ayuda. Podemos permanecer bajo esa sombra todo el tiempo, todos los días. Sí, no importa la hora del día. Dígale: Señor, yo hoy quiero morar bajo tu sombra. Cada vez que el Señor nos dé un día nuevo, antes de poner nuestros pies sobre el suelo, dígame: Señor, yo quiero hoy morar bajo tu sombra, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voluntad, el propósito que tú tienes en este día para mí. Y les aseguro que el Señor les va a hablar a su mente y a su corazón. ¿Sí? Necesitamos elegir por el Señor hoy. Dejemos a un lado las voces del mundo, la voz del diablo, la voz de nuestra propia voluntad carnal, la voz de nuestra propia mente carnal, y entreguémosle al Señor el dominio de nuestros oídos para que podamos hacer sonar estos címbalos resonantes y estos címbalos de júbilo, y podamos, hermanos, estar bajo la sombra, morar bajo la sombra del Omnipotente. Ningún dardo del enemigo va a poder hacernos daño ahí. Amén. Nos vamos a quedar hasta ahí porque ya quedan 3 minutos para terminar. Espero haberme dado a entender. Vamos a seguir más adelante hablando de los címbalos el otro jueves, si el Señor así lo permite. Entonces vamos a dejar este estudio hasta ahí porque sí necesitamos aprender otras cosas, pero les voy a pedir un favor. El domingo pongamos por obra esta palabra. Amén. Si es necesario gritar lo más fuerte que podamos, gritemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos callar la voz del enemigo, la voz de la serpiente. Amén. Así que vamos a orar para terminar este estudio y démosle gracias al Señor por lo que hoy nos ha enseñado. Padre, te damos gracias, Señor, por esos instrumentos que tú, Señor, colocaste en nuestro corazón. Señor, gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has permitido aprender acerca de estos instrumentos, Señor. Hoy, Señor, clamamos para que tú santifiques cada uno de ellos, Señor. Perdónanos, Señor, porque han estado sonando de manera corrupta, Señor. Pero hoy, Señor Jesús, por tu gran misericordia y bondad, hemos aprendido, Señor, que podemos darte una alabanza, Señor, que sea agradable a ti, Señor. Tener una alabanza espiritual verdadera, Señor Jesús, para ti. Ayúdanos hoy, Señor, a que podamos alabarte, Señor, con fuerte voz, Señor. Que podamos alabarte, Señor, ruidosamente, Señor. Quita de nosotros toda pena, orgullo, Señor, vergüenza. Señor, perdónanos porque hemos estado escuchando más la voz del diablo, del mundo, Señor, de nuestra propia mente carnal, corrupta, Señor, y hemos dejado de escuchar tu voz.
Pero hoy, Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido. Ayúdanos a hacer sonar estos címbalos resonantes y estos címbalos de júbilo de forma agradable a ti. Señor, y que cuando lo hagamos, Señor, espiritualmente estemos colocados debajo de tus pies, debajo de la cruz, Señor, para que tu sombra, Señor Jesús, pueda estar sobre nosotros, la sombra del Omnipotente. Tu poder, Señor, hace retroceder al enemigo, Señor. Tu autoridad hace retroceder las tinieblas, Señor. Hoy, Padre, clamamos, Señor Jesús, para que tú santifiques nuestros oídos. Y si hemos escuchado, Señor, cualquier palabra que ha dañado nuestro corazón, Señor, si nosotros hemos estado diciendo malas palabras o palabras que son desagradables a ti, hoy lo ponemos todo delante de ti, Señor. Nos arrepentimos y clamamos tu sangre, Jesús. Señor, haz que todo esto que hemos estado escuchando se vaya de nuestros oídos. Santifícalos por medio de tu sangre. Clamamos tu sangre, Jesús, sobre nuestros oídos. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar el propósito, Señor, que tú tienes con nosotros, tu voluntad, Señor. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, a poner por obra esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les recuerdo los anuncios de este fin de semana con las hermanas. Tenemos estudio el sábado a las 3:30 en el Hotel Capital. Amén. A las 3:30. Vamos a tener por ahí una actividad y pues vamos a recibir palabra del Señor. Vamos a estudiar también y recuerden que tenemos nuestro refrigerio. El domingo tenemos nuestro servicio a las 10 de la mañana y como les dije al inicio, vamos a llevar a los niños de la escuela bíblica al jardín botánico del Plan de la Laguna en Antiguo Cuscatlán. No necesitan llevar nada más que si son alérgicos a algo, pues la medicina que les dan para la alergia, y si no, pues allá se les va a dar agüita, se les va a dar refrigerio y todo lo demás. No necesitan llevar nada. Los niños deben ir vestidos con una camisa blanca, pueden ir en jeans que no estén rotos, por favor, o pants que sea de color oscuro y por supuesto tenis, porque van a jugar, vamos a hacer dinámicas y vamos a aprender de la palabra, ¿sí? Por favor, les pedimos estar a las 10 de la mañana por tarde, porque a esa hora nos vamos a ir. Si es posible, estén 5 o 10 minutos antes de las 10 para que todos pues puedan estar ya listos para irnos. Vamos a regresar al hotel, ahí se los vamos a entregar a las 12:30, ¿sí? Les pedimos por favor ser puntuales, porque a las 10:05 nos vamos por tarde y ya no vamos a esperar a ninguno. ¿Por qué? Porque necesitamos el tiempo para hacer todas las actividades que hemos programado con ellos. Así es que les pedimos por favor que nos presten a sus niños. Van todos los maestros de escuela bíblica, las ayudas, y pues en este caso voy a asistir yo con ellos. Así es que por favor sean puntuales, papitos, para que sus chicos puedan ir a esta visita que vamos a hacer al jardín botánico. Que el Señor les bendiga. Cualquier duda que tengan, ya saben que pueden escribirnos y con gusto nosotros les contestamos. Nos vemos, si Dios permite, el día sábado con las damas y el domingo ya pues todos en la iglesia. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Bendiciones.